La profesora María José Martínez Alcalde es licenciada y doctora en Filología Hispánica, con premio extraordinario de licenciatura y de doctorado por la Universidad de Valencia, donde es actualmente catedrática de lengua española. Y asimismo es directora del grupo de investigación Isledia, Historia e Historiografía de la Lengua Castellana en su diacronía, donde ha sido investigadora principal de varios proyectos, algunos de ellos junto con la profesora María Teresa Echenique, que nos acompaña también, en torno a los dos ejes temáticos a los que ha dedicado el grueso de su carrera investigadora, la historia y la historiografía de la lengua española. En estas mismas líneas ha publicado dos monografías, una de ellas de nuevo con la profesora Echenique, de notable difusión en su campo de estudio. Ha sido coeditora de al menos otras dos y, por supuesto, ha firmado un elevadísimo número de trabajos en revistas nacionales y extranjeras y en volúmenes temáticos. Hasta el pasado mes de abril fue asimismo vicepresidenta de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística, cuyo último congreso internacional organizó precisamente en Valencia el pasado mes de abril. Y es en esta vertiente historiográfica en la que se encuadra su contribución en este concilio salmanticense bajo el título Nebrija en la gramaticografía autóctona del español siglos XVIII-XIX. Tiene la palabra la profesora Martínez Alcalde. Bueno, muchas gracias por esta amabilísima presentación. Y bueno, es un honor estar aquí, es un privilegio, como acaban de decir también, estar en esta universidad, estar en esta aula y en este día. Y yo quería dar también las gracias a quienes han organizado este congreso, a Carmen Quijada, a Nieves Sánchez, a quienes estáis aquí haciendo que todo esto funcione también y que estemos aquí tan a gusto. Y por toda la amabilidad que habéis tenido para preparar esto antes, durante y en este momento. Y naturalmente también a Pepe, porque es quien nos ha reunido aquí otra vez y que está aquí. Está aquí todos los días en el recuerdo de todos y mientras siga siendo así, pues estará aquí. Y a él se debe también, como en el resto de los casos, pues este título, este tema que voy a desarrollar. Y como también se ha dicho aquí, pues cuando me lo propuso y yo lo acepté, como no podía ser menos, pues esto es un mundo y cada uno ha hecho lo que ha podido y yo voy a contarles aquí hasta donde he podido y podrán verlo de manera más extensa en la publicación. Y empiezo ya. Tienen ahí el título y estos son los puntos que vamos a ir tratando. Espero que tienen, de hecho, muchas gracias, el ejemplario y así podrán ir siguiendo los fragmentos, las citas a las que me voy a referir. Cuando empieza el siglo XVIII, y vamos por este primer punto, cuando empieza el siglo XVIII, como recordaba ayer María Dolores Martínez Gavilán, solo se habían publicado en España 4 gramáticas castellanas. Encabezaba la lista Nebrija, naturalmente, y después, en el siglo XVII, siguieron las de Jiménez Patón, el arte castellana de Correas y el arte de la lengua española de Juan Villar en 1651. El siglo XVIII supuso el fin de este pausadísimo ritmo, pero el cambio no llegó hasta sus últimas décadas, a las últimas décadas del siglo, y no lo encabezó en principio la corporación que se iba a convertir en referencia normativa con el tiempo, la Real Academia Española. Según el plan previsto en los estatutos de la corporación de 1715, tras el diccionario comenzaría a elaborarse, es la primera cita que tienen ustedes, comenzaría a elaborarse una gramática por la falta que hace en España. Una vez publicado en 1739 el último tomo del diccionario, la Academia crea en 1740 una comisión para la elaboración de su gramática, de la que formaban parte Carlos de la Reguera, Ignacio de Ceballos y Francisco Antonio de Angulo. Este último presentó a la corporación en 1741 un proyecto para la realización de la obra donde se refería a la insuficiencia de los tratados gramaticales de nuestra lengua que había podido consultar, entre los que no estaba la gramática castellana de Nebrija, puesto que, según indican, no pudo encontrarla, aunque hizo diligencias para ellos, dice en la Real Biblioteca. No sabemos hasta qué punto hizo diligencias, pero no lo cita, evidentemente. Tampoco parece haber tenido acceso a ella Ignacio de Ceballos en su propio proyecto de gramática académica, donde critica precisamente la gramática latina de Nebrija y su
utilidad como modelo para la gramática española. La ausencia de la gramática sobre la lengua castellana de Nebrija es evidente en la primera edición del Diccionario de Autoridades, cuando se define en él la voz gramática en su primera acepción. La autoridad que se cita y en la que aparece la noción gramática española en la autoridad es Jiménez Patón. Dice, con esto entiendo que hemos dado suficiente principio a la gramática española, pero está en la definición general de gramática y la cita es de Patón. Es la segunda de las citas que tiene el ejemplario. En la segunda acepción del término, la Academia indica que gramática por antonomasia se llama al estudio de la lengua latina y la definición se mantiene en la edición en un solo tomo de 1780, aunque sin hacer alusión aquí al carácter antonomástico, solo dice el estudio de la lengua latina. Esta identificación de la noción de gramática, sin más adjetivos, con la latina, se encuentra también en la voz arte, que tienen ustedes también en el ejemplario. En el Diccionario de Autoridades se indica que se denomina así arte al libro que contiene las reglas y principios del arte. Es su acepción. Y se especifica que por antonomasia se llama así el de Nebrija, en que se contienen las reglas de la gramática. Como ven, no se considera necesario indicar que las reglas de la gramática contenidas en él eran las del latín. Sin embargo, en el único tomo publicado de la edición revisada de Autoridades, publicada en 1770, sí se especifica que arte era el de la gramática latina, aunque se siga manteniendo la acepción de gramática en la propia voz, sin adjetivos como gramática latina. La definición, ya sin Autoridades, les decía, a partir de su supresión en 1780, se mantiene hasta la edición del Diccionario Académico de 1817, en la que se modifica la redacción. El libro que contiene los preceptos de la gramática latina, dice, por antonomasia se entiende comúnmente el que compuso Antonio de Nebrija. Otra cosa es qué arte era este, como dijo ayer la profesora Martínez Gavilán. Esta definición se simplifica en 1822 y la mención a Nebrija desaparece en la edición de 1837 del diccionario, donde ya se dice simplemente el libro que contiene los preceptos de la gramática latina, y esta acepción no se marca como desusada hasta 1925. La Real Academia Española mantiene así en su diccionario durante el siglo XVIII y hasta bien entrado el XIX que arte era por antonomasia el de la gramática latina y que Nebrija era también por antonomasia el Antonio del arte. La gramática sobre la lengua castellana había sido recibida, como se ha puesto aquí de manifiesto estos días, había sido recibida en su momento como una rareza del Nebrija latinista, aunque fuese una obra coherente dentro del plan nebrisense para renovar la enseñanza del latín y las humanidades, como han estudiado Esparza, Torres, Ridruejo, Gómez Asencio y hasta la actualidad. Y en la primera mitad del XVIII, cuando la gramática por definición seguía siendo la latina, según el Diccionario de Autoridades, la elaboración de una gramática castellana para los propios hablantes tiene todavía un cierto carácter de rareza, aunque los primeros estatutos académicos, como hemos visto, lo consideren parte de su proyecto fundacional, pero también consideran que no ha habido gramática aceptable hasta ese momento. Vamos a referirnos, en esta exposición sobre todo vamos a hacer alusión a las referencias explícitas a la obra de Nebrija en el XVIII, es decir, si realmente la presencia es algo más que detectable sin datos, sino las referencias que se hacen a las obras de Nebrija. Los académicos percibieron pronto la dificultad que conllevaba elaborar una gramática para el castellano. Esta dificultad y la dedicación preferente a la revisión del diccionario aplazaron la redacción de la gramática. Antes, la Real Academia Española publicó la primera edición de su ortografía en 1741, según había decidido en 1738, cuando ya estaba acabando el diccionario, aunque no estaba, como han visto, en las obras previstas en sus estatutos. En la introducción y motivos por que se escribe esa ortografía de 1741, la Academia toma la definición de la disciplina de la gramática latina de Nebrija. Lo tienen ustedes en pantalla. Y como ven,
no se hace referencia a la obra castellana, sino a la definición de ortografía general de la obra latina. Y recurren también a la autoridad de Nebrija, el común maestro de todos, dicen, en sus introducciones gramáticas para defender la decisión de revisar la ortografía utilizada en su primer diccionario. Es decir, el apoyo que encuentran para justificar que ellos no es que se hubiesen equivocado, sino que es un asunto que se puede revisar, es Nebrija. Y hacen una amplísima cita latina traducida, que es lo que aportan. En el capítulo inicial del Tratado de 1741, que trata del origen de las letras, arte de escribir y utilidad de la ortografía, la corporación lamenta la situación de la enseñanza de la ortografía española y critica las propuestas realizadas hasta entonces para su mejora. Nebrija aparece al tratar ambas cuestiones, como ven. En primer lugar, en la referencia a la ortografía que aprendían los niños hasta ese momento. Y en segundo, por su obra como ortógrafo. El arte, si ven el fragmento, el arte al que se alude aquí en principio, la que se pone al fin del arte de Nebrija y aprenden los niños, es el Antonio de las citas del diccionario. Es decir, es la gramática latina que se consideraba el arte por antonomasia. Se menciona a continuación el Tratado de Ortografía Española de Nebrija, que se alaba por ser de quien es, y hay que sobreentender que se alaba por ser del Antonio latino, pero valorado de forma poco entusiasta. Es decir, se le alaba por ser de quien es, pero se dice que lo ha hecho inútil el tiempo y la polilla, etc. Es una referencia muy crítica y se destaca lo mucho que dejó de decir. Este Tratado de Ortografía Española, como saben, pues son las reglas de ortografía en la lengua castellana que Nebrija había publicado, como nos explicaron también por separado, en 1517. Y no era esta la primera vez que las reglas aparecían en una publicación de la Academia, pero sí la primera vez que la corporación emitía abiertamente un juicio sobre la obra de Nebrija, en conjunto, sobre las reglas. Había aludido a ella la corporación en el discurso proemial de la ortografía de la lengua castellana de 1726, del Diccionario de Autoridades que tienen en pantalla, al tratar sobre los diptongos. Tienen ahí la cita. Dio Antonio de Nebrija en su Tratado de la Ortografía Castellana a esta concurrencia el nombre, etcétera, etcétera. No hay ninguna referencia a Nebrija, sin embargo, en la voz diptongo del propio diccionario académico, y tampoco se citan sus reglas en ninguna otra voz en el cuerpo de la obra. Pero Nebrija es el único ortógrafo a quien se nombra en el discurso proemial de la ortografía de 1726, donde los tratadistas anteriores se consideran, y es interesante, aquí no nos podemos extender, pero tienen ustedes la publicación donde podrán verlo con más detalle. Les decía que Nebrija es el único ortógrafo a quien se nombra en el discurso proemial, donde los tratadistas anteriores se consideran, en una referencia general, adaptadores del método ortográfico del latín y seguidores en esto del modelo nebrisense, que es lo que tienen ustedes, lo que tenían ustedes aquí, en la segunda de las citas. Como ven, se están refiriendo a las reglas de ortografía de Nebrija de 1517. En 1726, cuando se publica este discurso proemial, no había más edición de las reglas que la de 1517. Sin embargo, antes de 1741, de que la Academia publique su primer tratado ortográfico separado, habían sido reeditadas en Madrid por Gregorio Mayans en 1735. Fue la primera obra de Nebrija sobre el castellano que se reeditó de forma completa, sobre el castellano exclusivamente, que se reeditó de forma completa antes del siglo XX. Y en la dedicatoria a José Patiño, que encabeza esa edición de las reglas de Nebrija de Mayans, Mayans explica, como ven en pantalla, que no había podido comprar la obra y destacaba que no la había encontrado en la biblioteca de la Real Academia Española. Mayans defendió un proyecto reformista de las letras españolas en el que reivindicaba el conocimiento de las obras castellanas de Nebrija. Y en este fragmento, como ven, lo que pretendía era evidenciar la falta de atención hacia esas obras de Nebrija por parte de la Real Academia Española, con una crítica que ampliaba a otras dos instituciones de referencia en la época, el Colegio Imperial de los Jesuitas y la Universidad de Salamanca, que, como ven, tiene un dardo propio.
Quizás esta puya de Mayans hacia la academia, con la que estaba enfrentado, tuviese algo que ver con la valoración poco favorable de las reglas de Nebrija en la ortografía académica de 1741 que hemos visto. Fuera así o no, la corporación cambió el tono en la siguiente edición de su ortografía, en 1754, donde entre los autores que propusieron, dice, diferentes métodos para arreglar la escritura de nuestra lengua, el apartado más extenso es el dedicado a las reglas de Nebrija y tiene un carácter más descriptivo que en 1741. Ya no hay observaciones laudatorias ni críticas. Es un texto que se mantiene en las sucesivas ediciones del tratado académico hasta el 19, pero ha perdido cualquier carácter crítico o es simplemente una exposición de lo que según ellos es el tratado de Nebrija. Mayans había recuperado las reglas de ortografía de Nebrija, pero su gramática sobre la lengua castellana no se había reeditado desde 1492. Y como manifestaba Angulo en su proyecto, no era fácil de encontrar. Al remedio de esa carencia parece acudir la reedición dieciochesca de la obra, la famosa edición contrahecha del 18, una publicación sin fecha, limitada en su tirada y en su acceso público, que fue la única completa hasta el siglo XX. La atribución al conde de Saceda de esta edición por parte de otro conde, el de la Viñaza, es dudosa, como mostró Álvarez de Miranda, y aunque los datos sobre la procedencia del texto son imprecisos, se sabe que la corporación la repartió entre sus miembros, la Real Academia, entre los académicos para la elaboración de la gramática. Las primeras noticias de esa compra, que las da en su artículo, en sus trabajos, Álvarez de Miranda, son de 1743, primero imprecisas y luego ya con la referencia completa. De junio de 1743, las más precisas. Y desde 1743, efectivamente, la gramática sobre el castellano se utiliza en los documentos elaborados por los miembros de la corporación para la preparación de su tratado gramatical. Lo que tienen ahí es la edición del 92, la Princes en un lado, como ven, y no cabe ninguna duda, y como ven, la edición contrahecha, y esto también es interesante, es claramente diferente por sus tipos, pero si se fijan, está hecha respetando el contenido de cada una de las líneas. Claro, esto es interesante porque la iban a utilizar los académicos, y si la citaban, la citaban de la misma manera que la Princeps, claro, como si la estuvieran viendo realmente. Pues como les decía, esta gramática de Nebrija sobre el castellano se utiliza en los documentos elaborados por los miembros de la corporación desde 1743 al menos. Y los académicos se valieron también de esta edición para la revisión del diccionario de autoridades, tal como se hace constar en la lista inicial de abreviaturas del tomo publicado en 1770, donde la gramática castellana se une al vocabulario que ya había sido utilizado abundantemente en la primera edición. En 1770, la referencia a la obra gramatical de Nebrija sobre el castellano se encuentra en artículos como adárame, adónico, adverbial, aposición, auditor y valitar. Salvo auditor, donde se añade como autoridad, son voces que no estaban en la primera edición del diccionario académico, por lo que cabe suponer que se incluyeron a partir de la consulta de la obra a la que ahora tenían fácil acceso los académicos. En contraste con el éxito editorial del famoso Antonio Latino, el episodio de la limitada edición dieciochesca de la gramática sobre la lengua castellana de Nebrija da cuenta de la dificultad de acceso a esta obra, que realmente no se había reeditado desde 1492. Hay algún detalle más que podrán leer sobre esta cuestión, pero lo cierto es que en 1893 el conde de la Viñaza manifiesta que los ejemplares de la edición dieciochesca de la gramática de Nebrija, la gramática castellana, como los de 1492, dice, son hoy rarísimos, y cita, como saber, amplios fragmentos. Menéndez Pelayo, por su parte, reprodujo el libro segundo en el tomo quinto de su antología de poetas líricos castellanos, pero la obra no se reedita completa hasta el siglo XX. Vamos a referirnos ahora, de modo resumido, como les digo, a la valoración de la obra de Nebrija en las gramáticas autóctonas del 18.
En la primera mitad del siglo XVIII solo se publicó una gramática de las que conocemos como autóctonas, es decir, publicadas en España dirigidas a los propios hablantes. Esta gramática fue la de Benito Martínez Gómez Gayoso en 1743. Gayoso defiende en el prólogo de su tratado, piensen que la gramática de Gayoso aparece en 1743, la anterior es la de Villar de 1651, que tuvo además, por lo que sabemos, una difusión muy limitada. Es decir, Villar en gran medida fue un descubrimiento historiográfico, pero hoy es muy conocido, sobre todo porque la doctora Martínez Gavilán ha dicho todo lo que se puede decir sobre Villar. Pero está muy poco citado y no tiene la difusión que tuvo Correas, por ejemplo. Pero les decía que esta gramática es de 1651, la siguiente, que es la de Gayoso, es de 1743. Bueno, pues en esta gramática de Gayoso, Gayoso defiende en el prólogo de su tratado la necesidad de una gramática para el castellano, otra vez, como Nebrija en 1492. Pero en 1743 había ya una serie de autores que, en palabras de Gayoso, dice, desearon lo mismo que aquí enseñamos. Es decir, hay una tradición gramatical en la que inscribe su obra y una tradición que abre Nebrija, restaurador de las letras de España, en una denominación tópica, con su arte de gramática castellana, que dice, fue impresa en Salamanca año 1492, sin ninguna alusión a una reedición posterior, en el 18. Gayoso reproduce el fragmento del prólogo de la obra de Nebrija en el que se defiende la necesidad de reducir en un artificio el castellano para que lo que se escriba quede en un tenor. Y lo acompaña de un comentario propio en el que muestra su acuerdo con la utilidad de la gramática de la lengua vulgar para los niños y los extranjeros. Ahí tienen ustedes el fragmento, es el fragmento número 11 del ejemplar y lo tienen en pantalla. Aunque Nebrija es el primero en la nómina de gramáticas castellanas, Gayoso considera que la escrita en lengua italiana, como ven, por el maestro Juan de Miranda, es más completa que la de Nebrija. Critica las instituciones de Jiménez Patón como obra sin orden ni método, y el arte castellana de Gonzalo Correas, para Gayoso, no es más que un breve resumen de la que hizo el citado Antonio de Nebrija, y no tiene la distribución que pide una buena gramática, dice. Gayoso no cita posteriormente la obra de Miranda, a pesar de que la considera más completa, pero sí la de Nebrija, la gramática castellana. La cita en el tercer libro de su gramática dedicado a la sintaxis. Lo hace al tratar sobre los artículos, preposiciones o oposiciones que deben anteponerse a los nombres guardando el orden natural. Lo que, según señala, confirma Nebrija en un fragmento del capítulo 2 del libro cuarto de su gramática castellana, que reproduce literalmente. También cita a Nebrija y copia alguno de sus ejemplos al tratar del genitivo que puede acompañar a los sustantivos comunes, como tienen ahí. Gayoso, que fue un gran bibliófilo, parece citar de primera mano, no sabemos de qué primera mano, pero sí que el texto de Nebrija lo está citando al pie de la letra. Cita la obra de Nebrija y manifiesta su voluntad de hacerlo con más extensión en unas observaciones, no sobre la obra de Nebrija, sino sobre la gramática, que hasta donde sabemos no llegó a elaborar. Hay unas anotaciones, pero no llegó a elaborar esas observaciones. Es decir, Gayoso cita literalmente a Nebrija y lo cita citando capítulo, etc. El 23 de junio de 1768 se promulgó la conocida Real Cédula que declaró la obligación de que la enseñanza de las primeras letras, latinidad y retórica se realizase en lengua castellana. Este es el punto de partida de la nueva etapa de las gramáticas autóctonas. Unos meses después, en 1769, se publicó en Valencia El arte del romance castellano del Escolapio Benito de San Pedro, destinado ya a su uso en las aulas, al cumplimiento de esa Real Cédula. Y ese mismo año se reeditó por primera vez una de las que llamamos gramáticas autóctonas, que fue El arte de Benito Martínez Gómez Gayoso, sin que en ella hay otros cambios, pero no cambian las alusiones a Nebrija. Ahí no hay ningún cambio. Todo esto, naturalmente, después de la expulsión de los jesuitas en el 67 y todo lo que supuso para la renovación que se quería de la enseñanza.
En el arte de Benito de San Pedro apreciaba Lázaro Carreter en su obra pionera sobre las ideas lingüísticas en el siglo XVIII una modernidad que vinculaba el seguimiento del brocense y de las orientaciones de la gramática racionalista francesa frente a la gramática de Gayoso, que consideraba poco innovadora por inscribirse en la línea tradicional de Nebrija, que como decía el profesor Esparza, pues esto de tradicional es algo que se repite y no siempre con el mismo contenido. Y en este caso, Gayoso se adscribía a Nebrija y, como vemos, cita a Nebrija, efectivamente, aunque tiene otras innovaciones. Y esta dicotomía, Benito de San Pedro frente a Gayoso, tradicional, ha sido muy matizada, evidentemente, por estudios posteriores, como ya adelantaba en el suyo propio Lázaro Carreter, diciendo que estaba sujeto a una mayor investigación sobre las obras, lógicamente. Pero la citamos porque muestra de qué manera se percibía y se ha percibido la influencia de Nebrija en las gramáticas autóctonas del español, con qué características. Benito de San Pedro se refiere a Nebrija en la dedicatoria y en el prólogo de arte. Lo tienen ustedes en pantalla y en la cita número 13. He observado con cuidado y aprecio, es decir, se inscribe como Gayoso en lo que era ya una tradición gramatical, pero cita, ya añade a Benito Martínez Gómez Gayoso dentro de esa tradición. Señala que Jiménez Patón y Correas resumieron a Nebrija, algo que Gayoso solo achaca a Correas, pero advierte que, a pesar de estas gloriosas fatigas de nuestros mayores en el cultivo de la lengua, están todas las gramáticas muy defectuosas en reglas, observaciones y especialmente en principios generales. Sabemos por la correspondencia de Gregorio Mayans que Mayans le prestó al Escolapio el arte castellana de Correas, que tenía en su biblioteca, por considerarla la más completa. Este es un episodio que hemos tratado en otras ocasiones y que explica por qué está Mayans en la gramática de Benito de San Pedro, que no es porque apoyase explícitamente esta gramática. Sí sabemos que le prestó el arte de Correas y también sabemos, sin embargo, que no dice nada de haberle facilitado la gramática sobre la lengua castellana de Nebrija, a pesar de que Mayans tenía una copia manuscrita completa de la gramática de Nebrija. Una copia a la que le faltaban unas páginas y que completó precisamente con la edición contrahecha de la Academia. Se la mandó Burriel desde Madrid. Es decir, no sabemos si Benito de San Pedro consultó la obra porque no hay ninguna mención específica en su gramática frente a lo que sucede con la de Gayoso. Y el acceso más sencillo hubiese sido, aparte de la edición contrahecha, Mayans, y Mayans no dice nada de que lo hubiese prestado a Nebrija. Y veremos ahora quizá por qué. En el libro primero del arte, que es una peculiaridad, como saben, de la gramática de Benito de San Pedro, porque lo dedica al origen y épocas de la lengua española. Aquí cita a Nebrija, cita su gramática o arte de la lengua castellana y su vocabulario español, dentro del estudio de las letras humanas en el siglo XV en Valladolid, pero es una referencia general de tipo histórico. Hay también una mención a Nebrija en la oración de la excelencia de la lengua española y necesidad de su estudio que cierra el segundo volumen. Pero no hay ninguna otra referencia explícita a Nebrija, ni sabemos si el Escolapio la consultó en algún momento, desde luego no la sigue. Porque en cualquier caso no lo considera su modelo en materia gramatical, como tampoco Mayans lo consideraba su modelo en materia gramatical, a pesar de que era un gran defensor del conocimiento de sus obras y quiso publicar sus obras completas, y las reseñó, de hecho. Decía que no lo considera su modelo en materia gramatical porque el modelo que quiere seguir, y es el que tiene en la cita número 15, es la primera gramática en la que por primera vez se cita como modelo que se desea seguir al brocense. Es decir, Nebrija no es el modelo del método gramatical ni de la terminología. La primera vez que se cita que la voluntad es seguir al brocense y sus continuadores fuera de España. Estos son los autores también que citaba Mayans como referencia para su posible gramática, que nunca elaboró. Y son también los modelos de Benito de San Pedro para la enseñanza del latín, en una defensa del estudio paralelo de ambas lenguas que suponía una transformación de la perspectiva propedéutica del aprendizaje del castellano respecto del latín, defendida por Nebrija como argumento en el prólogo
de su gramática castellana de 1492. Es decir, ya no es que el latín sirviese para aprender castellano, es que el castellano sirviese para aprender latín. Es que el latín también tenía que servir para aprender castellano. Había que crear un canon de autores, un modelo, y el modelo común era el modelo del Brocense y el modelo de los racionalistas franceses, tanto para el castellano como para el latín. Había cambiado la perspectiva. La tercera gramática preacadémica autóctona del 18, los rudimentos de la gramática castellana, de Salvador Puig, la gramática bilingüe destinada a hablantes catalanes. No se menciona la obra de Nebrija en este texto, que tiene sus propias características. Lo que tienen en pantalla es la primera gramática de la Real Academia Española, que no se publicó hasta 1771. Después de que en 1767, recién expulsados los jesuitas, la corporación fue instada por su director a completar el proyecto en el que venía trabajando desde hacía casi 3 décadas. Y que ahora tenía una utilidad. Y lo que se anima a la academia es que lo acabe de una vez, porque tiene que ser el texto de referencia. Los académicos justificaron la demora alegando su dedicación a los trabajos para revisar su primer diccionario, que dieron lugar al volumen de 1770. En ese volumen de 1770, dentro del texto actualizado sobre la historia de la academia, se da noticia de la marcha de los trabajos para la elaboración de su tratado gramatical. Y por primera vez en una publicación académica, la corporación menciona y valora la gramática de Nebrija para el castellano. Es el fragmento que tienen ustedes en pantalla, el número 16 del ejemplario. La academia, en 1770, en esa actualización de uno de los discursos, de uno de los prólogos, critica la insuficiencia del tratado de Nebrija para el estado actual de la lengua, y lo hace de manera más explícita que después en el prólogo de su primera gramática, publicada al año siguiente. En el tratado de 1771 se refiere a las obras que ha tenido presentes para la composición de la suya, pero entre los autores propios y extraños, dice, nombra a los de la tradición autóctona, empezando por Nebrija, sin hacer ya ninguna referencia a la falta de acomodación de la obra al estado actual de la lengua, que se había señalado en 1770. Y hace alusión explícita a la gramática de Antonio de Nebrija, dedicada a la reina, etc. Los otros 2 autores citados son Jiménez Patón y Correas, y únicamente menciona el título de sus tratados. La academia sitúa así su primer tratado gramatical dentro de la tradición de gramáticas autóctonas del español, pero solo cita autores de siglos anteriores, frente a lo que sucedía en la obra de Benito de San Pedro, que incluye a Gayoso ya. Y a pesar de que la academia, y están los documentos en sus archivos, todo el proceso, la corporación había autorizado expresamente la gramática, la reedición de la gramática de Gayoso, que pidió permiso para reeditarla a la academia, en 1769. Además, la academia no emite juicios de valor, ni se declara seguidora de ninguna de estas gramáticas, lo que podría considerarse como una forma de mostrar implícitamente que viene a mejorarlas a todas. Y esto es lo que había manifestado de forma más explícita al juzgar la insuficiencia de la obra de Nebrija en 1770. Nebrija solo aparece de nuevo en el prólogo de la primera gramática académica, cuando se destaca la diversidad de opiniones sobre el número de partes de la oración. Hay entre sus autores la misma variedad, etc. Nebrija establece 10, evidentemente su gramática castellana, Patón 5, Correas 3. Finalmente, la corporación entiende que son 9 y no vuelve a referirse a la propuesta de Nebrija. Tienen ustedes ahí, sigue a Correas con todas las partes que agrega el nombre, etc. No hay ninguna mención a Nebrija en la obra fuera de las que se han mencionado del prólogo. Y no hay tampoco ninguna mención a Nebrija en la obra fuera de las indicadas, me refiero explícitamente, en la 4ª edición de la obra que tienen aquí, que es su segunda revisión. Tras la Real Cédula de 1768 y la publicación de las primeras ediciones de la gramática de la Academia que tienen aquí, las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del XIX están marcadas por la edición de gramáticas escolares autóctonas dedicadas a su utilización en las enseñanzas primaria y secundaria, según la denominación actual.
Esto no supuso el abandono de la enseñanza del latín y dio lugar a obras gramaticales dedicadas a ambas lenguas, aunque con nuevos formatos y ya sin una consideración secundaria del castellano. Y a pesar, con estos nuevos formatos, con esta consideración que ya no era secundaria del castellano, continúa presente en las gramáticas autóctonas el carácter propedéutico del aprendizaje de la lengua materna respecto del latín que había defendido Nebrija. Lo recuerda a finales del siglo XVIII Bayot en la dedicatoria, de su gramática de la lengua castellana, cuando recurre al célebre maestro Antonio de Nebrija, tienen aquí la cita, precisamente en la defensa de ese carácter del aprendizaje del castellano previo a la enseñanza del latín. Fuera de la dedicatoria, en esta gramática no hay ninguna referencia a Nebrija, y esto es lo habitual en las gramáticas de esta última etapa del siglo XVIII. Y pasamos ya al cuarto punto, que son las gramáticas del siglo XIX. La proliferación de gramáticas del español en el XIX plantea un panorama desconocido hasta ese momento. En palabras de Gómez Asencio, y nadie lo puede resumir mejor, es un periodo en el que dice se da en España la existencia de un magma de ideas, teorías y datos gramaticales recibidos, heredados secularmente, transmitidos por maestros, compartidos por escuelas y academias. Hasta aquí su cita. En este mundo complejo de las gramáticas del XIX, la referencia explícita a la gramática sobre la lengua castellana de Nebrija no es frecuente, y menos la cita de un texto que todavía era de difícil consulta. Por otra parte, esas referencias, cuando se producen, no conllevan un seguimiento de las doctrinas gramaticales de Nebrija. Me refiero a adhesión a las doctrinas de Nebrija. Otra cosa es que se puedan rastrear. Y vamos a poner solamente algún ejemplo ilustrativo, porque como decía muy bien Pepe en esta cita, pues no hay quien se mueva ya en este mundo, como él mismo manifestaba en su tesis doctoral. Solamente algunos ejemplos ilustrativos. Cuando en 1805 se publica la primera edición del nuevo epítome de la gramática castellana de Mata y Araujo, no hay en la obra ninguna referencia a Nebrija, pero sí en la segunda, de 1819, al tratar de los nombres que usualmente se utilizan para denominar las divisiones de la gramática. Allí, en una nota a pie de página, se declara partidario de lo que considera denominación nebrisense para la parte de la gramática que estudia las clases de palabras, la etimología. Como ven al final, dice el célebre Antonio de Nebrija la llama anotación, y es como debe llamarse. Esto en 1819, pero en nota a pie de página, es decir, es una especie de nota erudita con adhesión al final. No hay indicación explícita en la obra de Nebrija a la que hace referencia, pero parece claro que es la gramática castellana, concretamente el primer capítulo de su libro primero. Podría suponerse que quizás se procediese de las introducciones latinas reeditadas en Madrid en el 73, pero la traducción del término no es esta, en esa obra, que es peculiar, como indicó el profesor Esparza. En cualquier caso, la denominación preferida por Nebrija en su obra sobre el castellano era verdad de las palabras y no anotación. Lo que tienen ahí, lo que pueden ver es cómo va variando la referencia a Nebrija, y lo que hace Mata y Araujo es ir separándose de Nebrija e ir adoptando nuevas denominaciones. Y como ven, ya en 1846 añade, y en griego lexigrafía, yo prefiero el nombre elementos o análisis de la palabra. Esto ya da para otra conferencia, entonces lo dejamos ahí. Nebrija continúa citándose en el siglo XIX, sobre todo como principio casi mítico de una historia, la de las gramáticas castellanas, que por primera vez tiene una continuidad ininterrumpida. Esta idea, su nombre, decía, es principio de la historia, pero también se asocia a un modelo de gramatización que hay que superar. Es decir, se ve como algo antiguo, como hemos visto en los textos de la Academia, por ejemplo. Esta idea, que está ya en algunos tratados del XVIII, se plantea de forma explícita en el de Salvá, iniciador de la gramática sincrónica del español, como estudió Margarita Lliteras de forma extensa. Y aparece en el prólogo de la obra de Salvá con una extensa cita sobre la gramática castellana de Nebrija, una extensa cita literal, una descripción de la obra en la que se reconoce el mérito de Nebrija por haber aplicado con acierto el modelo de la latina, pero se cuestiona su validez en el presente. La considera inadecuada incluso para el estudio del castellano en el siglo XV.
negando así también su validez, naturalmente, en el siglo XIX. Y frente a estas críticas, lo que señala el Salvá es el valor de la Minerva del Brocense, que sí que tiene una alabanza explícita. La gramática sobre la lengua castellana solo aparece ocasionalmente en la de Salvá, con citas literales, como la que se encuentra en la sintaxis al tratar de la preposición de, pero Salvá manifiesta la distancia de sus propuestas con las de Nebrija en nombre de su intención de exponer lo que pide el uso, siendo el uso el de su propia época, en este caso. No voy a señalar todas estas citas de Salvá, que no son muchas, y aunque en algún momento suscribe sus palabras, por ejemplo, sobre la métrica de la décima, a pesar del tiempo transcurrido, lo que señala normalmente es que el uso actual no corresponde al de Nebrija. Es evidente que Salvá conocía y citaba la gramática sobre la lengua castellana de Nebrija de primera mano. Sin embargo, la presencia explícita de esta obra no es lo que abunda en las gramáticas del XIX, precisamente. Y cuando se da, no supone una inscripción a sus propuestas, incluso cuando parece haber acuerdo con ellas. Vamos a poner solamente algún ejemplo. En la nueva gramática de la lengua castellana de Novoa, de 1839, dentro de los apartados dedicados al gerundio, el participio y los usos transitivos del verbo haber, el criterio de Nebrija sobre el gerundio aparece en una nota a pie de página y procede, como ven, inequívocamente de la gramática castellana. Habla de este interesante modo impersonal, etcétera. Y Novoa refleja la opinión de Nebrija a modo de nota erudita, pero no la suscribe. Y es lo que sucede también al tratar del participio de los tiempos compuestos. Recoge la deslatinizadora propuesta de Nebrija, que hacía de este participio una clase independiente de palabras. Parece compartirla y dice, por estas razones, sin duda, el maestro Nebrija hace de esta voz una parte distinta de las otras, a la cual llama nombre participial infinito. Más adelante, cuando Novoa explica el significado de posesión del verbo haber, recuerda que ya consideraba ciertas construcciones Nebrija desusadas en su época, con ese valor transitivo. Es decir, lo que tenemos aquí son referencias a Nebrija, una vez más, que están entre lo erudito y lo doctrinal, pero no se sigue a Nebrija de manera inequívoca y se le coloca en un lugar distinto. En lo que se refiere, y voy acabando ya, en lo que se refiere a la gramática de la Real Academia Española en el siglo XIX, la edición de 1854 suprime el prólogo y con él desaparece también la serie de autores de gramáticas autóctonas encabezada por Nebrija que venía citándose desde 1771. En 1870, la Academia incluye por primera vez la ortografía y la prosodia, como saben, en su gramática y completa así las 4 partes tradicionales asociadas al modelo de Nebrija en las gramáticas autóctonas del español. En esta nueva edición, Nebrija no aparece propiamente en su condición de gramático. Se cita como ejemplo de uso lingüístico al tratar del verbo ser como existir y se cita junto a Cervantes, Fray Luis de León, Moratín, etc. Es decir, el texto de la gramática de Nebrija aparece en el cuerpo de la gramática académica de forma novedosa, pero no por su contenido doctrinal, porque además a estas alturas, como saben, y lo estudió también muy bien Gómez Asencio, la Academia ya no citaba a nadie, salvo a sí misma. Nos hemos referido a la percepción de la gramática sobre la lengua castellana de Nebrija como un modelo que desde el 18 se presenta como algo que debía superarse en favor de otros considerados más innovadores. Y en el 19, esa percepción de Nebrija como algo tradicional frente a otras propuestas más innovadoras se hace extensiva en algunos textos al tratado gramatical de la Academia. Puede observarse, y es solo un ejemplo, en la gramática razonada de la lengua española de Matías Salleras, que tienen ahí, de 1876, cuando al tratar de los tiempos verbales se explica siguiendo a Bello el antepretérito remoto, antecopretérito y contrasta estos términos con lo que llama el pluscuamperfecto de Nebrija y la Academia de la Lengua. Como ven en esa cita, no hay rastro del deslatinizante, otra vez volvemos a aquello que Pepe nos enseñó también, del deslatinizante más que acabado de la gramática castellana de Nebrija.
Salleras lo que hace es resaltar las novedades terminológicas que utiliza, oponiéndolas a la tradición representada por dos símbolos situados en dos extremos cronológicos, que son Nebrija y la Real Academia Española. Seguidora en esto de los tecnicismos procedentes del latín que se habían generalizado en la tradición autóctona y no precisamente de la terminología de esa metalengua castellana que había propuesto Nebrija. El Nebrija del latinizante pluscuamperfecto que asoma en la cita de Matías Salleras no es el del pasado más que acabado, y una vez más cabe la duda sobre si realmente conocía su gramática de la lengua castellana. Y el último ejemplo. Fíjense, esto es un fragmento de una gramática publicada 3 años antes de que acabe el siglo XIX. Es la gramática castellana razonada según los actuales conocimientos lingüísticos de Pérez Barreiro. Pérez Barreiro critica un consejo del Tratado Gramatical de la Real Academia Española sobre los procedimientos para evitar repeticiones, como la que se daba al utilizar el corriente dijo Nebrija. Se refería aquí, Pérez Barreiro, al capítulo sobre los vicios de dicción que la Academia, la gramática académica, introdujo en su edición de 1880. Concretamente al apartado donde se advertía, lo tienen ustedes en pantalla, donde se advertía sobre los recursos contra la monotonía y la pobreza. El propio Pérez Barreiro, que critica esos recursos que la Academia aconsejaba para evitar el dijo Nebrija, había recurrido en su gramática castellana al tratar de la sílaba a esa mención que se utilizaba, lo tienen aquí, según la Academia, para autorizarse en el dictamen de Nebrija. Se dijo Nebrija, ya Nebrija, etc. 3 años antes, como ven, y por eso he traído este ejemplo, de acabar el siglo XIX, Nebrija se refiere, al tratar de la sílaba, al prudente Nebrija de las introducciones. Es decir, es el Antonio latino, no es el Nebrija de la gramática castellana. Estamos a 3 años de acabar el siglo XIX. Y eso es lo que hemos ido viendo realmente. Y paso ya, para tranquilidad de todos, a las conclusiones. Hemos hecho un repaso muy somero de todo lo que se podría decir sobre este asunto y me he centrado en las menciones explícitas que realmente nos señalan cómo se conocía Nebrija. El rastreo del seguimiento de las propuestas de Nebrija en el proceso de gramatización del español es una constante de nuestros estudios historiográficos, aunque la mención explícita a su gramática sobre la lengua castellana sea escasa en la también escasa tradición de gramáticas autóctonas de los siglos siguientes. Las obras castellanas de Nebrija no se reeditan hasta el siglo XVIII, 2 veces las reglas de ortografía y una de forma limitada su gramática, que seguía siendo una rareza bibliográfica a finales del XIX. El uso de esta obra es indudable en los trabajos de preparación del Tratado Gramatical de la Academia, una vez que los miembros de la corporación dispusieron de ella. También está presente de forma explícita en la primera gramática autóctona del XVIII, en la de Gayoso, que sitúa a Nebrija como cabeza de una tradición en la que él mismo se inscribe. Pero se advierte también la intención de superar su obra y la mención de sus tratados sobre el castellano no implica el seguimiento de su magisterio, como hemos visto en Benito de San Pedro. Cuando a partir de 1768 cambia radicalmente la historia de las gramáticas autóctonas del español, la llegada de las corrientes francesas parece dejar en segundo plano la de Nebrija, identificada con modelos tradicionales más cercanos a los del latín, que siguen bien presentes, por otro lado. Nebrija fue pionero en la gramatización del castellano a partir de la adaptación de los moldes latinos y lo hizo con claros tintes deslatinizantes o deslatinizadores, como nos enseñó muy bien Gómez Asencio y también Miguel Ángel Esparza. Sin embargo, no es esto lo que se identifica con su obra, esta deslatinización, sobre todo cuando se confronta con las novedades doctrinales de esta etapa. Y esta identificación de Nebrija con la idea de gramática tradicional, entre comillas, se extiende a las obras de la Real Academia Española en el siglo XIX. De la misma manera que en la gramática latina se exigió durante siglos el sello del Antonio, se lo exigían a los escolapios en sus tratados, por ejemplo, se fue haciendo necesario, y a partir del Alimoyano por ley, el sello del seguimiento de la gramática académica. Sin embargo, en uno y otro caso, no siempre la mención correspondía a lo contenido en las obras, y saber en qué medida lo hacía es todavía campo abierto en los estudios sobre la historia de la gramatización del español.
Es innegable que la figura y las ideas que Nebrija formuló en su gramática castellana se encuentran también en obras de los siglos siguientes. Y en palabras de Gómez Asencio, de ese librito precioso que nombraban ayer, si eso es innegable, que Nebrija está en las obras del siglo siguiente, si eso es innegable y las ideas son Nebrija, es decir, fueron formuladas por primera vez para el español por Nebrija, Nebrija vive. No influye de modo activo, mediato y directo, pero hay algo suyo que sigue vivo. Y efectivamente en los siglos XVIII y XIX Nebrija seguía vivo y se reconocía como principio de una historia, la de las gramáticas españolas, que ya no volvió a tener vacíos, aunque a partir del consabido ya Nebrija no siempre sea posible establecer una influencia directa de su doctrina y en ocasiones ni siquiera la certeza de que sus obras sobre el castellano se conocían. Y muchas gracias por su paciencia, nada más. Bien, pues muchísimas gracias a la profesora Martínez Alcalde por su intervención.